Deuteronomio capítulo 7. Moisés está ya en su segundo discurso hablando con el pueblo de Israel antes de entrar a poseer la tierra prometida. No va a poder Moisés entrar a la tierra prometida, se queda del otro lado. El Señor le dijo que como había sido desobediente cuando golpeó la roca, Moisés sabe que se va a tener que quedar del otro lado y no va a poder entrar a la tierra prometida. La va a ver de lejos nada más. Pero me maravilla cómo Moisés, en vez de tener una actitud de rebeldía, de decir, bueno, pues si yo no entro a la tierra prometida, como molestarse un poco, está con el corazón en la mano, animando al pueblo de Israel. Después va a preparar también a Josué, que va a ser la persona que lo va a suceder. Y Moisés, con todo esfuerzo, con mucho amor, está animando, exhortando, con advertencias, con mucho denuedo al pueblo de Israel, que no se aparten de Dios, que sean obedientes a los mandamientos de Dios, porque como leímos la vez pasada, el Señor lo único que quiere de Israel es el bien. Ese versículo donde el Señor decía, oh, ¿quién diera que este pueblo tuviese este deseo constantemente de querer servirme, de querer obedecer, porque los mandamientos de Dios son para bien nuestro? No son mandamientos así, nada más dados por dar, sino Dios tiene un propósito en los mandamientos que nos da y en los mandamientos que le está dando a su pueblo. Y el Señor ha puesto ya en el corazón de Moisés que esté insistiendo Moisés en la importancia de obedecer lo que el Señor le ha dicho al pueblo de Israel. Desafortunadamente vamos a ver que se van a corromper más adelante y van a perder la tierra que el Señor les da. Esa tierra que fluye leche y miel. Miren, Israel es una maravilla hoy en día. Los judíos han podido llegar y plantar árboles en montañas que estaban totalmente áridas. Las mujeres partiendo las rocas y poniendo unas estacas entre las piedras con una soga y dejándoles caer agua para que se vaya por la soga después a la siguiente estaca y a la siguiente estaca. La madera al hincharse rompa la piedra y salga la tierra que está atrás, y ahí empezaron ya a plantar. Y ahora tienen montañas con bastante vegetación y también pantanos que secaron con eucaliptos, pero les digo que eso no es nada. Y en el desierto han hecho florecer grandes cosas, pero eso no es nada comparado como estaba la tierra cuando ellos van a entrar ahora, que fluía leche y miel. Porque fue destruida la tierra en las guerras de los enemigos de Israel, que llegaban con piedras y quemaban y destrozaban todo, y dejaron esa tierra que fluía leche y miel, ya no fluyó más leche y miel, por la desobediencia del pueblo. Entonces dice aquí Moisés en el primer versículo del capítulo 7, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores o más numerosas y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Ahora, estas naciones, más adelante en el capítulo 9, si leemos los primeros versículos, dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Por la impiedad de esas naciones. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y más adelante también el Señor les dice, no digas que es por tu justicia, porque tú te has rebelado y eres un pueblo duro, no porque seas mejor que ellos. Es que te escogió el Señor, lo va a decir también más adelante. Pero está diciendo aquí el Señor, por la impiedad de esas naciones, yo las voy a echar. Y ya le había advertido también a Israel, la tierra ahora va a vomitar a esa gente de ahí, yo las voy a echar de allí por su impiedad. Pero cuídate tú de no desobedecer
el mandamiento de Dios y quebrantar el pacto, no sea que la tierra a ti también, Israel, te vomite. ¿Y saben qué va a pasar? Se van a corromper y sí, la tierra va a vomitar a Israel de donde estaban y van a ser esparcidos por su pecado. Fíjense cómo dice el versículo 2. Cuando las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomaréis a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruirás sus imágenes de esa diosa Acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El Señor dice: no vas a perdonar, tienes que exterminar a ese pueblo. Hay mucha gente que tiene problema con esto. ¿Qué quiere decir la exterminación? La exterminación quiere decir que van a tener que terminar con todo, con hombres, con mujeres, con niños. Y si nos ponemos a pensar, podemos pensar que tal vez es una cosa muy, muy severa de parte de Dios. Y saben, a veces hay personas que tienen una imagen débil de Dios. Dios ya destruyó una vez el mundo por el pecado que había y la violencia que había en el mundo a través del diluvio. El Señor destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra completamente, con todo y niños, con todo lo que había ahí, porque se habían corrompido completamente. Y la corrupción era tal en este momento que el Señor decía: ustedes tienen que aniquilar y no tienen que perdonar. No les vas a dar a tus hijas a ellos, ni vas a tomar hijas de ellos para ti, porque van a desviar tu corazón. Y eso es exactamente lo que van a hacer. No van a destruir del todo a estas naciones. Esa es la falla que va a tener Israel. Y siempre va a estar la tentación de ir a adorar a otros dioses. Y lo van a hacer. Van a ofrecer sus hijos a los dioses, a los baales que los sacrificaban, los quemaban vivos. Qué cosa tan terrible. Por el puro placer del desenfreno que tenían estas naciones en su forma de adoración, el Señor las estaba echando de ahí por ese motivo. Y saben, el Señor está utilizando aquí, el instrumento de su juicio va a ser Israel. Por eso le está diciendo: tú no tienes que perdonar. Por eso el Señor se enojó contra Saúl cuando le dijo que tenía que derrotar a los amalecitas completamente. Y no los derrotó completamente, se quedó con lo mejor de los ganados. Y el Señor estaba abominado de esas cosas. Decía: para mí es una abominación ese pueblo con todo lo que tienen. Y yo quiero, Saúl, que tú vayas y destruyas y aniquiles completamente. No saques de allí ningún tesoro, ninguna cosa. Más adelante también va a decir el Señor: cuando vayas a destruir los ídolos que tienen ellos, las figuras que tienen ellos, no se te vaya a antojar el oro que tienen puesto las imágenes. Y decir: bueno, ¿qué tanto que es que yo le saque el oro a la imagen con la que está cubierta? Dice: me es abominación completamente todo lo que tienen ellos ahí. Así que tienes que destruir completamente. Yo las estoy aniquilando y tú vas a ser el instrumento. Esa era la manera que el Señor tenía para juzgar a estas naciones. Que llegara el pueblo de Israel y a la vez que los iba echando, iban habitando, iban poseyendo. Ya les había dicho anteriormente: vas a entrar a poseer ciudades que tú no edificaste. Vas a disfrutar plantaciones que tú no plantaste. Vas a sacar el agua de cisternas que tú no cavaste. Yo me he encargado de que te vayan a dejar esas cosas ahí, pero tienes que destruir todo lo que para mí es abominación. No era una aniquilación de quemar la ciudad, no, es destruir a la gente que estaba ahí y destruir a sus dioses. Dice: ¿por qué? Porque tú me eres un pueblo santo, dice el versículo 6, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué lo escogió? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Saben? Yo no sé por qué Dios me ha escogido a mí. Yo no sé por qué el Señor me escogió. Porque yo no soy nada, yo soy una basura.
Pero no quiero ponerme a investigar mucho, ¿verdad? Lo único que sé es que el Señor me amó. Dice la Biblia que de lo vil y de lo menospreciado del mundo el Señor nos escogió a nosotros. ¿Se dan cuenta qué privilegio es que seamos hijos de Dios y estemos en la familia de Dios y tengamos una herencia en el reino de los cielos? Qué privilegio tan tremendamente grande que el Señor nos haya abierto los ojos y nos haya hecho entender su misericordia y su amor. Y nos estemos gozando cuando nos reunimos estudiando su palabra, sintiendo su presencia y teniendo una esperanza, como dice Pedro, viva, una esperanza de vida eterna viva. ¡Qué privilegio! Nosotros no nos hemos ganado eso. No pensemos que porque somos algo especial el Señor nos escogió. Me escogió a mí porque soy mejor que aquel, de ninguna manera. Al contrario, dice que de lo vil y de lo menospreciado. Porque Dios me amó. Ahora, ¿por qué me amó el Señor? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Porque el Señor escoge a unos sí y a otros no. Lo que sí sé es que el Señor tiene misericordia de todo mundo, ¿verdad? Y yo he escuchado personas que creen que Dios se sacó la lotería cuando los escogió a ellos. Y hablan de esa manera. Qué terrible tener un orgullo de esa forma. El Señor nos escogió por su puro afecto y por su puro amor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El Señor espera que nosotros devolvamos ese amor a Dios. El Señor espera que si Él me está amando a mí, yo reconozca ese amor y yo devuelva ese amor también al Señor. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. El Señor demanda y dice: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a Dios y lo reconozco como el que me ha dado todo, ese amor en mi corazón va a tener que nacer con una fuerza tremenda, cuando realmente le conozco a Dios. Pero el amor de Dios se manifiesta en guardar los mandamientos. Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Y dice: y el que guarda mi palabra, yo le amaré, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Y guardar, como dije, los mandamientos de Dios no es gravoso, porque el Señor ha dicho: echad sobre de mí vuestras cargas y llevad mi yugo. Hay que llevar un yugo, que es guardar los mandamientos de Dios. Pero guardar sus mandamientos no es gravoso. No pensemos: ay, llevar la vida cristiana es tan duro. Solamente es duro cuando yo estoy dando coces contra el aguijón. Cuando yo estoy, el yugo que el Señor me pone, cuando yo no obedezco y no me dejo guiar por la mano de Dios, entonces se me hace duro. De hecho, puedo decir que la persona más miserable en la tierra sería aquel cristiano que conoce a Dios, que conoce la voluntad de Dios, pero no se somete a la voluntad de Dios, no puede disfrutar de las cosas del mundo y no puede disfrutar de las cosas de Dios porque no se está sometiendo a las cosas de Dios y vive miserable. Pero cuando nos dejamos guiar por la mano de Dios, ¿qué es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros? Gozo, paz. Dios no quiere que andemos con un golpe de pecho todo el tiempo y con caras largas diciendo: pues yo soy cristiano y amo a Dios y amo a mi prójimo, y como si el cristianismo fuese una vida aburrida y triste. Eso es lo que el mundo cree afuera. Por eso no se acercan a Dios. Quieren vivir la vida, pero no están viviendo la vida, están muertos en sus delitos y pecados, van rumbo a la muerte eterna. Pero cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, empiezo a gustar las maravillas de los frutos del Espíritu Santo en mi vida y empiezo a producir ese gozo que no es una felicidad pasajera. Hay una gran diferencia entre la felicidad que me proporciona el pecado por un tiempo nada más, en una forma muy temporal, y el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo es algo permanente, algo que se mantiene aún en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Se mantiene el gozo de Dios. Es eso que nos motiva a nosotros a salir a hablarle a otros de Cristo. Es aquello que me mantiene ardiente con el Señor, buscando su rostro. Cuando nos hemos reunido para orar sin prisa, sentimos el gozo que el Señor nos da de estar entre su presencia con palabras no lo podemos describir, ¿verdad? Pero sí
necesitamos doblegar la carne, someterla al Espíritu Santo, y eso no nos gusta por un momento, pero después el Espíritu Santo produce ese gozo en nosotros. Así que aquí lo dice el Señor, como también lo dice más adelante el Señor Jesucristo, el amor que le tenemos a Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos. Y cuando le amamos con un amor sincero, entonces ese amor que el Señor pone en nuestro corazón se va a reflejar amando a nuestro prójimo e incluso amando a nuestro enemigo también, que es el fruto que el Señor producirá en nuestro corazón. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, por guardar esos decretos. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Ahora, vemos aquí que las bendiciones que el Señor está dando al pueblo de Israel, la parte del pacto, va determinado con que Israel esté obedeciendo. Esa parte está de parte de Israel. Ese es el pacto antiguo. Tú obedeces mis mandamientos, yo te voy a bendecir. ¿Saben qué? En cierta forma continúa ese mismo pacto en el nuevo pacto. El Señor también espera que nosotros estemos obedeciendo sus mandamientos. Por eso dice, el que obedece mis mandamientos, vendremos mi Padre y yo y haremos morada. El que me ama va a guardar mis mandamientos. Porque me dice Señor, Señor, y no haces lo que yo digo. Entonces no soy tu Señor. O sea, nada más que ahora tenemos la gran ventaja, como he dicho anteriormente, de que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos permite, como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, que el Espíritu Santo nos permite literalmente vivir como Dios manda. Entonces, tenemos esa gran ventaja, pero el mismo pacto continúa. Claro, hemos sido perdonados gratuitamente por la muerte de Cristo. Y Cristo pagó por mis pecados en el momento que yo le recibo como Señor y Salvador. Yo no tengo que hacer nada más que reconocer y creer en el sacrificio vicario de Cristo Jesús, que su sangre me lava de mis pecados. Es todo lo que tengo que hacer por fe. Pero una vez que he recibido a Cristo como mi Salvador, el Señor espera que yo viva una vida obedeciendo a su Espíritu Santo, el Señor espera, no es opcional. Espera que yo presente mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que sé que tengo que hacer. No es opcional la obediencia en el cristianismo. Hay gente que cree que sí. Hay gente que dice, mira, ya por haber aceptado a Cristo tú te vas a ir al cielo. No importa lo que tú hagas. Conviene que obedezcas por amor al Señor, pero si no, de cualquier manera tú ya estás inscrito en el libro de la vida y pase lo que pase, te vas al cielo. Yo no creo eso. Yo no leo eso en la Escritura. Mi fe, como dice Santiago, tiene que manifestarse en mi vida cotidiana, en mi vida diaria. Y si no tengo un conflicto, tengo que traerlo a los pies de Cristo. Y es una lucha. Yo sé que todos luchamos con muchas cosas en nuestra vida, mis amados. Unos de una manera y otros de otra. Pero esa lucha y esa tregua no puede parar. Necesitamos continuar la lucha y vencer, porque el Señor nos va a dar la victoria. No podemos darnos por vencido. Y es ahí en donde yo creo que también necesitamos darnos cuenta que nos necesitamos unos a otros. Hay quienes creen que no necesitan ir a la iglesia, que pueden leer en su casa la Biblia y ser cristianos a solas. La Biblia nos llama a tener comunión unos con otros, porque así nos estamos ayudando, estamos orando unos por los otros, nos estamos corrigiendo unos a los otros, porque nos estamos conociendo. Bendito serás más que todos los pueblos, le está diciendo el Señor, si obedecen. No habrá en ti varón ni hembra estéril. Fíjense las promesas tan tremendas. Ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Fíjense que hay un doctor Maxwell, hay un libro en inglés que se llama All of These Diseases, todas estas enfermedades. Y hace un estudio de las diferentes enfermedades que había en Egipto, y hace un estudio acerca de las leyes de higiene que el Señor le da al pueblo de Israel y las leyes de dieta que le da al pueblo de Israel, para demostrar cómo aquellas enfermedades que se tenían en Egipto era por la falta de higiene y por la falta de llevar una dieta apropiada. Al Señor le interesa que yo esté sano. Él quiere que yo esté sano. Le interesa. Y ya aquí en este caso está proveyendo a Israel ciertos mandamientos
que son para su propio beneficio, para su bienestar. Entonces, aparte de eso, el Señor se compromete a Él personalmente cuidar que no vaya a haber nadie estéril, que no vaya a haber nadie enfermo, que incluso los animales, todos puedan tener sus crías. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros que de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Dice, y también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen escondido de delante de ti. Juan Luis Guerra escribió una canción acerca de estas avispas, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? El Señor dice, yo me voy a encargar de echar esas naciones allí. Moisés está animando al pueblo porque ya una vez tuvieron temor. Esas naciones son numerosas, son muchos más que ustedes. Son más grandes de estatura, son más fuertes, están confiados, pero el Señor es el que va a pelear por ti. No vas a ser tú, es el Señor el que va a hacer eso. Y aún va a utilizar a la naturaleza, las avispas. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y entregarás sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El Señor quiere que el pueblo de Israel tenga el corazón que Él tiene, que tenga el aborrecimiento al pecado, que tenga el aborrecimiento a estas abominaciones. Y el Señor quiere que nosotros empecemos a aborrecer el pecado en nuestra vida. Antes se nos antojaba, y todavía a nuestra carne se le antoja el pecado. Pero el Señor quiere que lo veamos con la pudrición que tiene y con la maldad que tiene, y que abominemos ese pecado y no nos acerquemos a la tentación, que la veamos como cosa abominable. Porque, mis amados, si yo no veo el pecado como abominable, siempre me va a estar tentando, porque siempre me va a estar atrayendo. Pero sepamos que si al Señor le aborrece y al Señor le abomina, necesitamos armarnos de ese mismo pensamiento y pedirle al Señor, si es necesario: Señor, ayúdame a que esto que me es tentación lo aborrezca yo, que lo vea como la suciedad, la porquería y el instrumento de muerte que es ese pecado, para no acercarme a Él, para quitarlo de en medio de mí. Y el Señor nos va a dar la victoria. Cuando nosotros oramos con ese corazón, el Señor nos da siempre la victoria. Capítulo 8 de Deuteronomio, continúa Moisés en este discurso hablando al pueblo de Israel que tiene que guardar los mandamientos, animándoles que el Señor es el que le va a dar la victoria, que Él va a sacar a estas naciones que ellos tal vez las veían como imposibles de quitar de ahí. No pensemos que toda la gente estaba con mucho valor. Nosotros vamos a poder. No, estaban otra vez temblando. Ya habían temblado una vez hace 40 años, los anteriores, y se fueron rápido. O sea, huyeron, dijeron, no queremos ir porque las naciones estas son muy fuertes. No, que Jehová lo va a hacer. Moisés les había dicho ya. Jehová ya lo hizo una vez, nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿A poco los egipcios no eran poderosos? Eran muy poderosos, pero el Señor los destruyó. Ustedes lo vieron y acá no tuvieron confianza. Y ahora están otra vez a punto de pasar, y Moisés sabe que la gente está temblando de miedo. Dice, pero ustedes no tengan preocupación, porque Jehová, vuestro Dios, es el que va a entrar y va a aniquilar a estas naciones. Sí, lo va a hacer a través de ustedes. Ustedes van a tener que tomar la espada, van a tener que llegar allí con guerra, pero el Señor lo va a hacer a través de ustedes. Él es el que lo va a hacer y no ustedes. Así que esa es la confianza que deben de tener.
Y dice aquí en el primer versículo del capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Nuevamente está el requisito de obedecer para que Dios esté con ellos y para que les entregue la tierra. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. No es que el Señor no sabía lo que había en el corazón de la gente y a ver, los voy a probar para ver qué hay en el corazón de ellos. No, ellos no sabían lo que había en su corazón. El Señor conoce nuestros corazones. Dice la Escritura que Jesucristo sabía lo que había en el corazón del hombre, pero nosotros a veces no sabemos. Y yo les debo de decir que a veces las pruebas vienen en mi vida, detallitos que vemos nosotros como insignificantes, que los ignoramos como parte de las pruebas que el Señor nos envía. Como ir en la carretera manejando y de repente se nos atraviesa un sujeto enfrente y nos hacen frenar y ya empezamos nosotros ahí. ¿Saben para qué lo está haciendo el Señor? Para que veamos lo que hay en nuestro corazón, para que examinemos nuestro corazón y nos demos cuenta de lo que hay. Que fulanito me insultó y que el vecino me hizo, y yo quiero, sale la carne, ¿verdad? Y pensamos que son detallitos que no tienen nada que ver, porque las pruebas que el Señor me va a mandar son de otro estilo, son de otra forma. Y el Señor nos permite, nos guía en los diferentes lugares donde vamos, para que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, cuando se nos salen los cuernos por aquí, ¿verdad? Y nos demos cuenta que necesitamos entregar cada detallito al Señor. Yo creo que a cada persona se le manifiesta ese hombre viejo cuando está detrás del volante, ¿verdad? Es cuando se transforma. Pero hay otros detalles que pasan en la vida cotidiana que también nos muestran lo que hay en nuestro corazón perverso. Y dice el Señor te afligió esos 40 años para probarte, para que tú mismo te des cuenta. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo, sí, todo lo que Jehová diga lo vamos a hacer, le vamos a obedecer. Y el Señor dijo, ojalá que tuvieran este corazón. Y saben, el pueblo de Israel cuando lo dijo, no lo dijo así livianamente, de dientes para afuera, de labios afuera, sino lo dijo de corazón. Vamos a obedecer a Dios. Como muchas veces nosotros nos comprometemos delante del Señor, pero cuando viene la prueba, cuando está la tentación enfrente, ya no cumplimos lo prometido al Señor. Y el Señor nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Eres un rebelde. Ahora, cuando el Señor nos muestra lo que hay en nuestro corazón, el error más grande que podemos hacer es dejarnos caídos, dejarnos tirados, de quedarnos allí derrotados a decir yo nunca voy a poder hacer nada y no levantarnos. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo nos condena y nos quiere que nos quedemos allí en el piso. Pero el Señor quiere levantarnos siempre y nos debemos levantar, secar las lágrimas, curar las heridas y seguir adelante. Te afligió y te hizo tener hambre, dice el versículo 3. Imagínense, Dios te ha traído sobre esas cosas, sobre esas situaciones, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y esta es la palabra que el Señor le contestó a Satanás cuando estaba en el desierto ayunando y orando por 40 días. Después de 40 días tuvo hambre. Ustedes saben, cuando una persona ayuna, pues tiene hambre el primer día y el segundo día y hasta probablemente el tercer día, pero ya como por el cuarto o quinto día se le va el hambre. Debe de estar tomando agua todo el tiempo, pero estamos hablando de un ayuno prolongado, se le va el hambre. Porque entonces el cuerpo entra en un proceso empieza como a consumir las toxinas y las grasas que tiene ahí en reserva. Y después, cuando ha terminado con toda esa reserva, cuando empieza nuevamente ya a consumir tejido vital, vuelve a tener hambre, y es una hambre terrible. Y dice el Señor, que la Biblia, que el Señor estuvo ayunando por 40 días y tuvo hambre. Cuando tuvo hambre era porque ya literalmente se estaba muriendo de hambre. Y ahí es donde se le aparece el diablo. Y dice, pues ya que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué tentación es esa? No da ningún pecado, ¿verdad? Que se convierta una piedra en pan, una piedra así grande en un pan así hawaiano, muy bonito, muy rico. Pero el Señor no quería obedecer a Satanás y le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me maravilla cómo el Señor Jesucristo les contesta a sus discípulos cuando le fueron a buscar comida a Samaria y regresaron y le ofrecieron de comer. Él no quiso comer después de que había hablado con la samaritana.
Me imagino lleno del Espíritu Santo, con ese gozo que uno siente cuando acaba de compartir el Evangelio a alguien y lo ha recibido, ¿verdad? Y ellos le habría traído a alguien de comer y dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero saben, aquí cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué relación tiene el pan con el cual comemos con la palabra de Dios? Son vitales los dos. Uno es para mi cuerpo físico y el otro es para todo mi ser. Es más vital la palabra de Dios, que yo la escuche, que yo la reciba y que yo la obedezca, que comerme en pan. Es mucho más importante, es más vital. Entonces dice el Señor, yo te hice pasar esa aflicción, te di un pan ligero en el desierto, te hice pasar por esa hambre para que sepas. Porque tú andabas solamente pensando, ojalá estuviera sentado a las ollas de carne con los ajos, con las cebollas y los puerros que había allí. Y aquí estoy, ya no sé qué hacer con el maná. Hacían panecitos, hacían pastelitos, hacían tostadas, hacían quién sabe qué, tanto hacían, pero ya era muy ligero eso, ya estaban aburridos del maná. Y el Señor dice, es para que te des cuenta que es más importante guardar la palabra de Dios que la comida. Es mucho más importante. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie se ha hinchado en estos 40 años. Ahora, esto de tu vestido no se envejeció de sobre ti, para algunos puede que sea una maldición, ¿verdad? Tener la misma ropa por 40 años. Yo me imagino, abrirían el closet ahí, no tengo que ponerme. Es la misma túnica. Yo me imagino que ya decían, fulanito, ¿quién es fulano? El de la túnica azul con rojo. O sea, la misma. No se le envejecía, pero fue una bendición que no se les envejecía la ropa, y el pie tampoco se les hinchó, nunca. ¿Se imaginan ustedes caminando en el desierto, en esa arena tan caliente? Y ellos, el Señor los mantuvo en esta forma. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. También nos dicen Hebreos que no debemos despreciar la disciplina del Señor, porque si el Señor nos castiga, nos está tomando por hijos. De otra manera, entonces somos bastardos, dice la Escritura, y no hijos. Pero el Señor nos castiga porque nos ama, nos corrige, nos disciplina. Cuando veo yo aquí cómo dice que Dios te ha traído, Jehová te ha llevado por estos lugares, los llevó por lugares bastante, podemos pensar, pues si Dios me va a guiar, me va a llegar por un camino de rosas. No siempre es así. A ellos los guió a lugares donde no había agua. Y cuando llegaron allí a lugares donde había agua, por fin el agua era amarga. Y empezaron a discutir con Moisés. Pero el Señor quería darles ver que Él tenía una solución, que no importa que había una situación imposible, échenle ese árbol al agua, y al echar el árbol en el agua se endulzó el agua y pudieron beberla. Llegaron a otro lugar donde no había nada de agua y había una roca, y el Señor le dijo a Moisés, golpea la roca y va a salir agua, y golpeó la roca y salió agua. El Señor nunca los dejó morir de hambre ni de sed, los hizo padecer necesidad, como nos hace a nosotros padecer necesidad. ¿Y por qué hace eso el Señor? Para que sepamos que la mano de Dios está ahí siempre. Porque yo les digo que si tuviésemos muchas cosas y nunca tuviésemos ninguna necesidad, ninguna aflicción, no veríamos entonces la mano de Dios operando en nuestras vidas. Cuando opera y vemos la solución que el Señor trae a nuestras aflicciones, ¿verdad? Entonces el Señor quería en todo momento que supiera su pueblo que estaban dependiendo de Él. Pero cada detallito por el cual el Señor los llevaba era para mostrarles lo que había en su corazón. ¿Y qué había en el corazón del pueblo de Israel? Rebeldía. Era un pueblo de dura cerviz, rebeldes, que no se sometían a Dios, y al final no heredaron la tierra prometida, tuvieron los hijos que heredar la tierra prometida. Entonces, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. La tierra que el Señor les estaba dando en este momento era un paraíso, un verdadero paraíso. Era lo opuesto de lo que habían pasado allá en el desierto. Pero en el desierto, el pueblo de Israel, rebelde y todo, más adelante dice, me acuerdo cuando eras muchacho, cuando andabas en el desierto y escribías por todos lados, santidad a Jehová. Era el grafiti que ponías por todos lados, santidad a Jehová.
Y estaba ese amor de joven que tenías conmigo en el desierto, con la gente que realmente estaba entregada. ¿Qué va a pasar? Van a llegar a este lugar y van a decir, sí, gracias Señor, gracias. Pero en cuanto empiece a haber abundancia, el corazón de ellos se va a separar. Yo me maravillo de Salomón. Salomón fue el rey más rico de la historia. Porque el Señor, cuando él le dijo a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Le dijo, quiero que me des sabiduría, porque no sé cómo entrar a gobernar este pueblo tuyo. Y el Señor se gozó tanto que le haya pedido sabiduría, que le dijo, por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste largos días, ni victoria sobre tus enemigos, ni fama, ni fortuna, te voy a dar sabiduría como nadie la ha tenido, más aparte te voy a dar todo eso que no me pediste. Y dice la Escritura que fue el rey más rico. La gente que lo venía a visitar se quedaba sorprendido. Pero ¿qué pasó con Salomón cuando tuvo toda esta abundancia y toda esta opulencia? Su corazón también se apartó de Dios, porque desobedeció a Dios y tomó mujeres de las que decía aquí que no se casaran con ellas, de otros pueblos. Y esas mujeres, tal como el Señor lo dijo, apartaron el corazón de Salomón para adorar otros dioses y levantó incluso altares a los ídolos. Terrible. Y de ahí vemos nosotros toda una descendencia. El hijo de Salomón, durante su gobierno, su reinado, se dividió el reino de Israel y el reino de Judá. Pero vemos que casi todos los reyes, salvo unos cuantos de los de Judá, adoraron ídolos, porque hicieron justamente lo que el Señor dijo que no debían hacer. Cosa terrible, ¿verdad? Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes o venenosas, y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Bueno, imagínense, el versículo 14 dice, no se vaya a enorgullecer tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios cuando estés en la opulencia, cuando estés cómodo, cuando estés saciado, cuando ya estés habitando en tu casa, cuando ya no necesites decir, el pan nuestro de cada día dámelo hoy, Señor, porque ya lo tengo ahí guardado. No necesito orar a Dios, no necesito pedirle a Dios, porque ya lo tengo ahí. Qué cosa tan terrible. Por eso dijo el Señor, es más fácil que un cabello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. ¿Por qué? Porque sus riquezas le pueden ser tropiezo. No cualquiera, muy pocas personas pueden controlar la abundancia. Muy pocas personas. Porque cuando tienen demasiado se olvidan de Dios. Ya no necesitan pedirle. Pero cuando estamos en necesidad, todo mundo se acerca a Dios. Ay, Diosito mío, ayúdame de esta situación y te prometo esto y aquello y aquello. Y cuando me libres de esta situación, voy a estar contigo todo el tiempo. Y el Señor nos libra. Y una vez que nos ha librado, es muy fácil olvidarse de Dios, porque ya no tenemos el problema. El Señor sabe que el pueblo de Israel va a hacer esto exactamente y les está advirtiendo, cuídate de que tu corazón no se vaya a llenar de orgullo. Hay un movimiento actual en muchas de las iglesias de prosperidad, de declarar prosperidad y yo declaro prosperidad y tomo mi billetera y le digo, billetera, qué gorda y grande estás y llena de billetes. Empiezo a declarar eso para que de alguna manera aparezcan ahí los billetes. Y hay gente que está en esta situación de querer prosperidad y declarar prosperidad, diciendo que el enemigo es el que nos quiere tener así, en pobreza o en necesidad o dependiendo del Señor. Cosa que la Escritura no dice ninguna de las dos cosas, pero debo de decir que eso está cambiando la mente de la gente. Al querer prosperidad, yo ya tengo entonces mis tesoros aquí en la tierra. Entonces ese es el deseo de mi corazón. Entonces ya me pongo a pensar que sí, de pan vivirá el hombre. Yo necesito tener mis cosas y necesito muchas cosas y las voy a declarar y voy a buscarlo, eso sí, en el nombre de Dios y con el letrero del sello de es por fe. Pero me estoy desviando. Y es muy fácil que si yo ya llego a esa prosperidad, me olvido de Dios. Se convierte mi Dios en el genio de la botella, en donde yo declaro y yo digo y Dios tiene que obedecerme. Qué cosa tan terrible. Pero eso es una doctrina muy popular hoy en día. ¿Y qué sucede? Pues se enorgullece el corazón.
Y yo he visto siervos de Dios que empezaron humildemente, tal vez en un ministerio pequeño. El Señor los ha prosperado en ministerios más grandes, mucho más popularidad, con mucho más dinero. Y ahora, aparte de que viven en la opulencia, se creen los grandes siervos de Dios. Se creen la maravilla del mundo, porque se ha llenado de orgullo el corazón. Cuando yo pienso es que Dios me bendijo y me ha dado todo esto porque me lo merezco. Y he escuchado cosas impresionantes de la boca de muchas de estas personas que se creen la gran cosa porque Dios los usa de esa manera y los ha bendecido sobreabundantemente. Mucha de esa bendición obviamente el Señor la permite, pero si yo me dedico a eso, si esa es mi meta, ser millonario, esa es mi meta, tal vez lo voy a lograr. Si pongo todo mi esfuerzo en eso, tal vez lo voy a lograr, si soy astuto con los negocios. Pero voy a perder de vista lo que Dios tiene para mi vida. Entonces dice que te hizo el Señor caminar por un desierto. O sea, después de que te sacó de la tierra de Egipto, te hizo caminar por ese desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Qué cosa tan tremenda. El Señor lo que quería era hacerte bien, pero te tenía que llevar por ese camino de dolor y de necesidad para que reconozcas de dónde el Señor te ha sacado. Eras un esclavo en la tierra de Egipto, pero el Señor te pasó por ese desierto ahora para darte esta abundancia. Y fíjense aquí la advertencia. No suceda, como dice el versículo 12, no suceda, y ya nos digo todas estas cosas, que el Señor te bendiga con tantas estas cosas, se enorgullezca tu corazón y digas en tu corazón, versículo 17, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres como en este día. Él es el que te está dando este poder. Él es el que está sacando a esas gentes. No vais a decir yo y la fuerza de mi mano fueron las que me dieron la victoria contra esos gigantes, contra esas razas grandísimas, contra ese pueblo numeroso. Vemos el mensaje que el Señor le da a Gedeón. Cuando estaban escondiendo el pueblo de Israel, se escondían para desgranar las espigas, porque los madianitas estaban llegando a robárselas por la fuerza, por violencia, porque el pueblo de Israel había pecado contra el Señor y el Señor los entregó en manos de los madianitas. Y venían y saqueaban todo y se llevaban toda la cosecha. Entonces Gedeón está oculto, sacando el grano de las espigas, y se le aparece el ángel de Jehová y le dice: oh, varón valiente y esforzado, el Señor te envía a que tú, en el poder de tu fuerza, le dice, liberes al pueblo de Israel, ¿verdad? Que derrotes a los madianitas. Y Gedeón le dice: se me hace que se equivocó, Señor, usted de dirección. Dice: yo soy un insignificante, mi familia es la menor de todas, la más insignificante de todas las familias de la tierra. ¿Y yo quién soy? Yo soy un don nadie. Y el Señor le da instrucciones y le dice: yo soy el que voy a hacer la bendición contigo. Tú vas a ir y los vas a destruir. Le pide una señal Gedeón, el Señor le da la señal. Y después Gedeón va y proclama por todo Israel para levantar un ejército. Se le junta un ejército de 32,000 personas para luchar contra un ejército de los madianitas de 135,000 personas. Y el Señor le dice: son mucha gente, Gedeón. Pero ¿cómo, Señor? Somos 32,000, ellos son 135,000. ¿Ya hiciste la cuenta? Dice: tienes mucha gente. Necesito que le digas al todo el ejército que aquellos que tengan miedo de ir a pelear se regresen a su casa. Y les dice, y se regresan 22,000. Y le quedan 10. Y todavía le dice el Señor: tienes mucha gente, Gedeón. Pero Señor, si quedan 10,000 nada más, llévalos a tomar agua junto al río, y ahí los que beban tomando el agua en la mano, esos escógelos para que sean. Se quedó con 300 hombres. Y dice el Señor: con esos 300 yo los voy a liberar, porque no quiero que ellos, yo conozco el corazón de esta gente, le dice. Cuando ellos vayan y luchen, aunque sean 10,000, van a decir: fue el poder de nuestra fuerza. Pero 300
¿Con qué? ¿Con qué van a luchar, Señor? ¿Con palos y con trinches? Aquellos señores tienen espadas, nosotros no tenemos armas. Con esos 300 no tenían armas, no los dejaban hacer armas los madianitas. Y con cántaros y unas antorchas el Señor les dio la victoria. Entonces el Señor le está diciendo aquí, cuídate que tu corazón no se vaya a decir, oh, el poder de mi fuerza. Recordemos a Nabucodonosor, que le fue advertido a través de un sueño que le interpretó Daniel. Ten cuidado de que no se enorgullezca tu corazón. Humíllate delante de Dios, le dijo Daniel a Nabucodonosor. Oh, sí, yo puedo ser humilde, no hay problema. Pero pasó el tiempo y de repente vio a Babilonia. Dijo, mira, con el poder de mi fuerza y de mi majestad he construido este gran imperio, esta gran ciudad. Y en ese momento le vino una voz del cielo que le dijo, tu reino te va a ser quitado. Dios es el que te puso ahí, tú no te pusiste solo. Dios te dio la oportunidad de llegar ahí. Y todo lo que nosotros logramos hacer en nuestra vida es por la grandeza, la misericordia y la voluntad de nuestro bendito Salvador. Así que nunca dejemos que tampoco nuestro corazón se vaya a enorgullecer pensando que las cosas que logramos hacer es por nuestro poder y por nuestra fuerza. No, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Fíjense, Él te va a dar la astucia para hacer negocios, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres como en este día. Los judíos son impresionantes para hacer negocios. ¿Y quién se los da esa sabiduría? El Señor, aquí dice. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, si anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Y desafortunadamente, tristemente, ese va a ser el futuro que va a tener Israel, por desobedecer el pacto de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente reconocemos que somos polvo nosotros, Señor, y te necesitamos a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar ejemplo de lo que acabamos de leer y guardar tus mandamientos, Señor. Ponerlos por obra en todo momento, Señor. Somos débiles y reconocemos que necesitamos el poder de tu Espíritu Santo y te pedimos, Señor, que nos dé la fortaleza para hacerte obedientes en todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.